Hola gente, pues si hablamos de o lo mejor de la poesía rusa del siglo pasado, sin duda tenemos que poner en el pedestal a uno de estos autores que voy a nombrar, y es que este autor estuvo comprometido con Rusia desde los años turbulentos del comienzo del siglo, pues porque el hombre participó en lo que es en la Revolución Rusa y luego en la Guerra Civil. El hombre Vladimir Mayakovsky, nacido en Georgia, entonces pues perteneciente al Imperio Ruso, y luego pues parte también de la Unión Soviética, pues fue un hombre, ya vemos pues que de tendencias socialistas. Sin embargo, su obra es catalogada como una de las más ricas de esos inicios, de esos años pues de inicio de la Unión Soviética. Y pues si bien es conocida su amplia obra poética, el hombre nos dejó un libro de viajes, tal vez considerado un clásico ya de los viajes. El libro se llama América, escrito por Vladimir Mayakovsky, y justamente como su nombre lo dice, narra un viaje del viejo continente hacia Norteamérica. Sí, porque si bien el hombre pone acá América, y el hombre enfatiza también en su relato de que Norteamérica apenas es una parte, o sea, Estados Unidos apenas es una parte de Norteamérica y una partecita de todo lo que es el continente americano, o partezota como quieren verlo, y pues, pero pues se le atribuye todo el nombre. Generalmente de Europa se le conoce a América, a este país, a Estados Unidos, pero bueno, así dice en sus relatos también eso, ¿no? Y pues el hombre parte del Havre, desde Francia, desde la vieja Europa, hacia México, sí, hacia escala en México, donde tendría como guía a Diego de Rivera. Desde Monterrey avanzaría a Ciudad de México y vería la realidad de lo que fue México en ese entonces, un país subyugado por según palabras de él, por el imperialismo norteamericano, el cual pues salía de una cruenta guerra civil, ¿no? La guerra civil mexicana, la Revolución Mexicana, el cual él pues con frialdad llama revolución, a todo proceso de revolución en Latinoamérica como un chiste, ya que revolución en Europa era un cambio de timonel, un cambio de forma de gobierno, ¿no? En cambio en América, o lo que es Latinoamérica, pues como se vive en México, toda revolución era un hombre pues que ponía plata o que ponía soldados y pues daba un golpe de estado y se adueñaba del gobierno para su propio beneficio, ¿no? Esa era la revolución. Y también cuenta una anécdota, o mejor dicho, una historia de esas revoluciones en la que o guerras civiles en la que pues participaban dos bandos enemigos de un mismo país, como el mismo México, en la que uno tenía armas y no tenía maíz, o sea, un ejército, y el otro ejército, el enemigo, tenía maíz pero no tenía armas. Así que pues en medio de la pausa de ese conflicto pues intercambiaban armas por maíz, ¿no? Y viceversa, y pues luego volvían a pelear, ¿no? Lo cual es una especie de absurdo, ¿no? En esas guerras, ¿no? Para que vean, pues, ¿no? Diego de Rivera fue su guía, y el gran Diego de Rivera, pues, que fue un gran pintor mexicano, pues le mostró todo lo que es México, ¿no? Y luego pues embarcaría de nuevo ya hacia Estados Unidos, ¿no? Donde vería con suma admiración los grandes edificios, ¿no? Y él veía también cómo se destruía una casa de un piso para construir un edificio de 7 pisos, ese edificio de 7 pisos se destruía para construir uno de 30, y luego ese de 30 se destruía para construir uno de 100, y así seguimos, ¿no? Pues una cuestión de nunca acabar, ¿no? O también la frivolidad de los gringos, de los norteamericanos, perdón, que gastaban y gastaban y gastaban en nombre del dólar, ¿no? En nombre del consumismo, un consumismo que él veía muy trágico, porque con el tiempo pues era una maquinaria que pues tendía a explotar a los de abajo, ¿no? En una especie de pirámide, ¿no? Por lo cual pues el libro no es una especie de panegidismo del capitalismo. Si tú vienes pues o te das cuenta, pues Vladimir Mayakovsky fue un escritor de tendencias socialistas, y por eso pues
el libro más se empeña en ver las caras buenas y las caras malas, entre comillas, porque el libro fue divulgado en Estados Unidos, mucho, perdón, en la Unión Soviética ya en el año 1925, previo al CRAT, y pues fue una especie de ventana para ver, o para los ciudadanos de la Unión Soviética, para ver cómo era los Estados Unidos, ¿no? El demonio capitalista, ¿no? Según palabras de Lenin. Y pues muchos hablaban también de este libro, América, de Mayakovsky, que fue enviado como especie de espía, o especie de, pues, veedor del servicio de inteligencia naciente de la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, saca tus conclusiones y lee el libro. Y pues también vemos las diferentes manifestaciones, huelgas. Si bien Mayakovsky, ni bien llegando a Estados Unidos, se buscó los contactos de los partidos obreros para dar conferencias, el hombre en su camino vio también las diferentes incongruencias, por ejemplo, en que muchos líderes de esos partidos también estaban sobornados o coligados con sus cancerberos, ya sabes, o mejor dicho, con sus empleadores, ¿no? Los grandes empresarios, ¿no? Por lo cual decía que a veces muchas huelgas no tenían ni sentido, ¿no? O mejor dicho, no tenían ni forma de vencer en su momento, por lo que el hombre un poco que se sentía decepcionado de esos movimientos. Si bien veía también que el sacrificio de muchos obreros, creo que para esos años hubo una especie de ejecución de varios sindicalistas, pues no veía con sumo optimismo lo que es este proceso, ¿no? de la sindicalización en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pues, y también veía lo que fue mismo Estados Unidos, cómo era el proceso de subyugación de los demás países vecinos, y sobre todo más al sur, ¿no? Veía que justamente la riqueza de Estados Unidos se basaba en expoliar o poner gobiernos títeres en Latinoamérica, ¿no? Ya se vio, por ejemplo, en esos tiempos en Venezuela, en República Dominicana, o el mismo México también, ¿no? Y pues el hombre lo pudo ver, ¿no? Hace 100 años, y tal vez con la varita del tiempo, uno saca sus conclusiones, ¿no? Si es que cómo sigue siendo la situación ahora, comparándola con esos 100 años, ¿no? Ya 100 años del libro de Mayakovsky, América, y pues tal vez seguimos viendo este mismo proceso, ¿no? Pero bueno, pues el hombre se retiraría hacia Europa, y pues se sentiría también un poco decepcionado por lo que vea, ¿no? Mucha riqueza, opulencia, pero a la vez también mucha violencia, y sobre todo mucha miseria, ¿no? En los alrededores de la fábrica de los obreros, ¿no? Y también serias contradicciones. Por ejemplo, la ley del alcohol en ese tiempo estaba vigente, y pues veía, sin embargo, cómo se burlaba en los diferentes bares o cafés, entre comillas, que servían pues tragos, ¿no? Esa ley, pues, que a la final se derogó con el tiempo, ¿no? Pero bueno, en su momento, pues, el alcohol estuvo prohibido en Estados Unidos, y el hombre pudo ser testigo de ese momento, ¿no? Del boom de las mafias que pues traficaban con el alcohol, ¿no? Aunque no lo puedes creer, ¿no? El alcohol estaba prohibido en esa década del 20, ¿no? Mayakovsky nos deja un gran reflejo, o una gran ventana para ver cómo era en esos tiempos, ¿no? Y también para ver lo que es el proceso de nuestras naciones también, ¿no? Cómo es que sigue este proceso entre Estados Unidos y los demás países latinoamericanos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Muy importante. Por eso te recomiendo que leas este libro del gran Vladimir Mayakovsky, América se llama, y justamente es un libro de un viaje hacia Norteamérica, gente, ¿no? Y por eso, pues, mi recomendación, Vladimir Mayakovsky, América. Sin más que decirte, gente, aguante la poesía rusa.